Hola, estamos aquí en la entrevista de Faro Televisión con Álvaro Guzmán y Liria Tayeb. Son los candidatos del MDIC al Senado. Muchísimas gracias por venir aquí al plato del Faro. Gracias a ti, Gracias Ana. a ti. Aunque vosotros ya estabais vinculados con el MDIC, ¿qué supone representar a este partido local en una candidatura a nivel nacional? Pues el motivo esencial es representar a Ceuta, porque hemos visto que los partidos de expansión nacional no han representado, no han mirado a Ceuta por las necesidades que ésta necesita. Por lo cual, estos agachan la cabeza en los intereses superiores a sus partidos. Por lo cual creemos que nosotros, siendo un partido localista, no nos debemos a nadie que no sea a Ceuta y a los ceutíes. En tu caso, Álvaro. Realmente es una responsabilidad el tener que asumir esta candidatura, puesto que no vamos a representar a la MDIC, vamos a representar a los y las ceutíes en Madrid. En nuestro caso será en el Senado, y vamos a representar a los intereses de todos los ceutíes. Luego es un compromiso y una responsabilidad que hemos asumido, y entendemos que debido a la falta de atención que hemos tenido de los dos partidos nacionales, que sean este bipartidismo que nos ha llevado a la situación que nos encontramos, con una crisis social, crisis económica, crisis política, crisis social sobre todo en nuestra ciudad, donde la mitad de la población está en riesgo de pobreza, mientras la otra mitad de la población parece que no comprende o no entiende a ese 50%. Entonces, nosotros entendemos que para que Ceuta tenga los mismos derechos que el resto de los españoles, tiene que ser defendida por unos intereses localistas que son los que realmente van a defender a Ceuta. Liria, ¿qué significa para Ceuta que un partido localista sea el que represente a los ceutíes en el Senado? Pues creemos que tenemos la misma posibilidad que otros partidos, ya que todos emprendemos desde cero votos, y creo que la voz de un partido localista en Ceuta puede llevar a cabo todas las necesidades de Ceuta. ¿Y cuáles son esas posibilidades reales que tiene el MDIC? Porque, bueno, es la primera vez que os presentáis a unas elecciones generales. Partís desde la novedad, aunque ya tenéis mucha experiencia a nivel local. ¿Cuáles son esas posibilidades materializadas en votos que creéis que tenéis para este 10 de noviembre? Yo creo que siendo un partido localista, como ya te he dicho, tenemos muchas posibilidades, ya que somos la voz de Ceuta. Podemos representar, no hay mejor representación que nosotros, ya que no tenemos que rendirle cuentas a nadie, solo a los ceutíes que confíen en nosotros y nos den su voto el próximo 10 de noviembre. ¿Cuáles son esas medidas? Porque habláis de la representación de Ceuta, habláis de que por primera vez se va a llevar esa voz real de los ceutíes al Senado. ¿Cuáles son esas medidas incluidas dentro del programa del MDIC que queréis llevar al Senado, que queréis que se escuchen en Madrid? En primer lugar, necesitamos una reestructuración de nuestra actividad económica. Las administraciones públicas, que es lo único que medio funciona, se ha visto muy reducida por la crisis el número de funcionarios que tenemos en Ceuta. La actividad comercial, que es la primera actividad privada de la ciudad, está sufriendo una grave crisis. ¿Qué vamos a proponer? Una reestructuración, un plan de reestructuración como se hizo en su momento con la siderurgia, la naval, la minería, en el que se adoptaron una serie de medidas para permitir que los trabajadores pudieran acceder de una forma mucho más fácil a la jubilación, y por otro lado otra serie de medidas que sustituyeran la actividad principal por otra actividad. Pues ese es el primer proyecto que queremos presentar, un plan de reestructuración para el comercio. Pero igualmente también queremos potenciar o exigir al Gobierno de España que se realice un plan de viviendas en nuestra ciudad. Hay que recordar que en Loma Colmenar
En el año 90 se proyectaron 1.900 viviendas. Han pasado 30 años y se han construido 710. Ni siquiera hemos llegado a la mitad de ese programa que iba en Loma Colmenar. Pero es que el Plan General de Ordenación Urbana indica que para el año 21 hacen falta 8.000 viviendas. Bueno, un Plan General de Ordenación Urbana que sigue sin aprobarse, ni se va a aprobar, por mucho que el del gobierno del señor Viva, ahora apoyado por el PSOE del señor Hernández, prometa que lo va a hacer. Existen muchos condicionantes para que no lo lleve. Bueno, pues ese plan general habla de más de 8.000 viviendas necesarias para el año 2021. No sé, públicas, en Vicesa dejó de construir vivienda. El Estado ha dejado de construir vivienda. Bueno, prometieron, esta ministra de Fomento se llamaba Ana Pastor, no sé cuántas miles de viviendas prometió entre el 2014 y el 2015, unas 1.500, 2.000 viviendas. No se ha visto ni una. Esas son las promesas de los partidos nacionales. Mucho prometer y nada hacer. Pues nosotros vamos a exigir al gobierno de España que nos haga un plan de construcción de 5.000 viviendas en el plazo de 6-8 años. Unas VPO de alquiler, de propiedad, que ya veríamos. Igualmente vamos a exigir un plan joven de vivienda para intentar o para lograr que nuestros jóvenes puedan independizarse, pero para eso hace falta trabajo. Y para tener un trabajo hay que tener actividad económica privada, cuestión que el del gobierno del señor Viva, apoyado ahora en el señor Hernández, en el PSOE del señor Hernández, no contribuye en nada. Todo lo que hacen en los plenos es, vamos a hacer un plan que ya pues debe ser el 50º o ya hemos perdido el número de planes que se han ido desarrollando. Pero igualmente, en educación también necesitamos no solo infraestructura, sino al menos que se cumpla la ley. El PSOE ha modificado los horarios de los profesores a través de un decreto ley. Pues, donde tiene competencia el gobierno central no se aplica. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque está uno de los partidos nacionales gobernando aquí y no les interesa. Entonces, el interés de Ceuta lo dejan atrás y solo imponen los intereses de su propio partido, que luego pues pacta con Cataluña, pacta con los cántabros, pacta con los canarios, y aquí no vemos un duro, como siempre. Pero igualmente también hay que negociar con el Ministerio de Defensa para que el suelo militar, que es de los ceutíes, vuelva a los ceutíes. ¿Para qué? Pues para construir vivienda, para hacer infraestructuras educativas, infraestructuras sanitarias. Para eso está el suelo militar, que es de los ceutíes, que cuando cuando se lo utilizó para ser militar, no lo pagaron. También necesitamos, en sanidad, nosotros queremos proponer como primera medida instalar la clínica de radioterapia. Ya está bien del umbral de rentabilidad, de que el umbral técnico porque los médicos no van a saber. Esos son patrañas de los partidos nacionales para no implantar la clínica de radiología. Nosotros vamos a exigir que se ponga. Y dice, es que un representante de Ceuta no va a tener capacidad. Que le pregunten a Coalición Canaria. Coalición Canaria es la que ha conseguido la bonificación del 75% al transporte en Canarias, y luego se añadieron los de Ceuta y Melilla y Baleares. Pero la que lo logró fue Coalición Canaria y tenía un diputado. Imagínate cuando hace falta tu voto, la de cosas que puede sacar. Igualmente esta señora ha sacado un montón de inversiones. Mientras que aquí, a verlas venir. ¿Cuántas veces ha venido el cachondo sevillano ¿cómo se llama? Zoido, que se reía de todo el mundo. Vamos a poner no sé cuántos guardias civiles en la frontera. ¡Ole, qué arte tiene mi niño! ¿No? Pues ¿dónde están? En ningún lado.
Es que no tiene, y encima tiene la poca vergüenza otra vez, ¿eh? La señora Ana Pastor debería decir que va a poner 400. Pero hombre, por favor, deje usted ya de mentir a los ceutíes, porque no lo puso el señor Zoido. ¿Ah? Y ahora nos va a decir el señor Guillermo Martínez, otro que también tiene su historia, el señor Guillermo Martínez. Ya nadie se acuerda cuando era viceconsejero del GIL. Montó toda la estructura económica para que los del GIL expoliaran la ciudad. Se puso la placita en la plaza en Procesa y ala, adiós y os quedáis. Nadie se acuerda, es un gran muchacho, ¿no? Hombre, hay que tener un poco de memoria. Comenta justamente sobre el tema de, bueno, de la memoria, de todos los episodios políticos. En su caso, ustedes se estrenan en esta candidatura nacional, pero es la segunda vez que los españoles nos enfrentamos a una votación de elecciones generales este año, ¿no? Hay mucho hartazgo, hay mucho enfado. ¿Creen ustedes que esta situación que se ha generado va a provocar que la gente no salga a votar el próximo domingo? Hombre, es comprensible el que el españolito medio esté enormemente cabreado con la caterva de políticos que padecemos. Ayer, viendo padeciendo el debate entre los cinco, es incomprensible. Vamos a ver, ustedes cinco nos han llevado a repetir las elecciones y siguen teniendo la misma actitud. Yo con esto no voy, yo con aquel tampoco. Vamos a ver, hay que tener un poco de capacidad de negociación para ceder. En la negociación no es ganar todo, pero si haces que la tarta sea más grande, podrás repartir más. Y eso es lo que consiste, en hacer la tarta más grande para que cada uno pueda llevarse un trocito más grande. Pero estos señores se dedican a pelearse unos con otros. Entonces, es normal que el ciudadano esté enfadado. Lo que nosotros le pedimos es que, como nosotros no tenemos nada que ver con esa situación y lo que vamos a intentar es solventarla, solucionarla, que nos voten a nosotros. Al menos que nos den la oportunidad para llegar a Madrid y poder defender a esta ciudad como nadie la ha defendido. Por ejemplo, el plus de residencia, basado en una ley, en un decreto ley del año 75. Durante 44 años ni PP ni PSOE han tenido la voluntad de introducirlo en el Estatuto de los Trabajadores, para que, por ejemplo, todas estas franquicias comerciales puedan cobrarlo, porque no lo están cobrando. Y ahora tiene la poca vergüenza el señor candidato del PSOE a decir que ahora quieren hacerlo. Nosotros hemos planteado, mire usted, los pensionistas, cuando pasan a ser pensionistas, aquí en Ceuta pierden el plus de residencia. Como mínimo un 25% de su salario. Hemos dicho, inclúyase, pues ahora el señor candidato del PSOE dice que lo va a plantear, pero no en el Parlamento, lo va a plantear al ministro. ¿Esto qué es? ¿Un chollito de aquí de despacho? Anda, mira, coleguita, ponme aquí un plus de residencia. Después de 44 años que no han tenido la valentía de mover un dedo. Esas son las cosas que a nosotros nadie nos va a callar. Eso, pero tenerlo seguro. Y lo primero, la clínica de radioterapia, el plus de residencia, la vivienda, la reestructuración del comercio. Cuestiones claras, objetivos concretos. Además de eso, de pedir a los votantes que acudan ese domingo a las urnas, no sé si que a modo de despedida queréis lanzar algún mensaje al electorado, bueno, para que un poco se vea plasmado cuál es ese ideario del MDIC y lo que pretende lograr desde Madrid. Mi llamamiento es especialmente a los jóvenes, que somos los que más estamos defraudados con el gobierno, con los recortes. La mayoría de todas las decisiones nos afectan a nosotros y somos los que mal parados salimos. Salgamos este 10 de noviembre a votar, decidamos por nosotros mismos, tengamos nuestra propia voz en el Senado y en el Parlamento y hagamos que haya un cambio. Vota MDIC. En tu caso, Álvaro.
Para nosotros estas elecciones se han convertido en un reto y por ello, porque queremos solucionar de una manera definitiva los problemas de los ceutíes, por eso solo pedimos el voto a los ciudadanos. El próximo 10 de noviembre vota a los candidatos del MDC. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, muchísimas gracias, Liria, por acompañarnos aquí en otra entrevista de Faro Televisión.